Buenas tardes para todos. Es un placer para Laboratorios Megalabs y sus líneas neurociencias, de la mano del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología y de quien les habla Doris Arrieta. Queremos darle la bienvenida a nuestro webinar Adolescentes Resilientes en tiempos de pandemia. Tips para padres y docentes. A continuación, se muestran nuestros productos. Ridal, Tialin, Seumit, Dorixina Flex, Migradorixina, Kelfen, Bonaven y Febrip. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Yelena Figueroa, médico cirujano de la Universidad de los Andes, médico especialista en psiquiatría del Hospital Centro de Salud Mental Farmacología. También nos acompaña la licenciada Alicia La Forteza, psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, con mención en clínica dinámica, especialización en dinámica de grupo, mención intervención psicosocial, Centro de Investigación y Estudios de Dinámica Social y maestría en orientación sexológica en el Centro de Investigaciones Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica. Muy buenas tardes y bueno, muy agradecida de que nos acompañen el día de hoy en este compartir bien interesante con un tema muy oportuno en estos tiempos. Pues en primer lugar quiero darle las gracias a las personas del laboratorio Megalabs por su gentileza en el acompañamiento para este webinar, su apoyo logístico, tecnológico. También, por supuesto, a las personas del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología, mis compañeros, y también a mi colaboradora, la licenciada Alicia La Forteza, quien pues va a compartir el día de hoy con nosotros, y por supuesto especialmente a ustedes por su presencia. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema oportuno, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo actualmente y que tiene que ver con un concepto, una capacidad, una fortaleza que se ha estudiado mucho a lo largo del tiempo, donde han habido diferentes enfoques, diferentes visiones, y tiene que ver con la resiliencia. Entonces, la resiliencia en una Entonces, la resiliencia, bien, es la capacidad que tiene una persona, que tiene un individuo o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Definitivamente, como muchos estudiosos lo reflejaron, es una capacidad humana universal. Esa es la buena noticia, que podemos promover esta resiliencia, fortalecerla y de alguna manera pues ir solventando cualquier adversidad que se nos vaya presentando en el camino. De hecho, algunos autores importantes, estudiosos y estudiosas, como Grotberg, reflejaba que la resiliencia es una capacidad humana universal y que debe ser promovida desde la infancia, desde la niñez, que tiene que ver y que también está muy relacionada con el ambiente. Si es un ambiente que puede proporcionar recursos, que puede proporcionar contención, que puede proporcionar apoyo, en este caso, pues la población que nos ocupa, como es la población de adolescentes, ¿no? Se enfoca entonces en muchos factores que tienen que ver con factores propios de la persona, las actitudes, la predisposición para responder ante situaciones, que la podemos hacer entonces de manera positiva, con aprendizaje, inclusive la resiliencia va más allá del punto, bueno, tengo una adversidad y la puedo superar. No, además de ello, me fortalezco
adquiero nuevas habilidades y en el mejor de los casos me transformo. Entonces tengo ya experiencias que me van a permitir no solamente crecer como persona, sino también si el día de mañana se presenta alguna adversidad, alguna situación, algún estresor importante, como por ejemplo el que estamos viviendo el día de hoy, no solamente los adolescentes, entonces se enfoca en actitudes, son muy importantes, que tienen un componente que tiene que ver con pensamiento, ideas, capacidad de analizar alguna situación, de reflexionar, pero también con la emoción que nosotros le ponemos a esta situación que estamos viviendo, en un momento determinado. Además de ello, tiene que ver con aptitudes. Aptitudes son habilidades ya, talentos que tenemos los seres humanos y que pues de alguna u otra manera también enriquecen nuestro aprendizaje y nos permiten abordar determinadas situaciones y enfrentar cualquier eventualidad. Fíjense que como les conversaba hace un ratito, hubo como caramba, como un dilema, ¿no? Bueno, que la resiliencia es innata, las personas nacen con eso, es adquirida, tiene que ver solamente con factores propios o factores del individuo, con los recursos que tenga el individuo, sus fortalezas, sus capacidades. Pero además de ello, tiene que ver con el entorno, con todo lo que puede ofrecer el medio ambiente. Entonces, vamos a decir, en este intercambio de ideas, la tesis, vamos a decir, como más balanceada, es aquella en donde se conjugan capacidades propias del individuo y factores también sociales. Y allí es donde el día de hoy vamos a profundizar un poco acerca de lo que tiene que ver con el rol, el papel que jugamos todos los miembros de la comunidad, los padres, los representantes, los docentes y todas las figuras, vamos a decir, de apoyo, los vínculos que pueden hacer nuestros adolescentes en todo caso, para poder sobrellevar una situación determinada. Hay un autor muy interesante que refleja o reflejaba pues en su cerca de lo que tiene que ver con aportes, el rol, el papel que jugamos todos los miembros de la comunidad, los padres, los representantes, los docentes y todas las figuras, vamos a decir, de apoyo, los vínculos que pueden hacer nuestros adolescentes en todo caso para poder sobrellevar una situación determinada. Hay un autor muy interesante con los docentes con la y todas las figuras, vamos a decir, de apoyo, los vínculos que pueden hacer nuestros adolescentes en todo caso para poder sobrellevar una situación determinada. Hay un autor muy interesante. Bien, como les comentaba, fíjense, hay un autor muy interesante entre todos, pues que hay revisiones importantísimas, pero que habla de un término que realmente los docentes y todas las figuras, vamos a decir, de apoyo, los vínculos que pueden hacer nuestros adolescentes en todo caso. Bien, él habla, este autor, de lo que se denomina capital afectivo. Quiere decir que, por ejemplo, un niño que ha nacido, que ha estado en un medio tal vez adverso, el medio quizás más proveedor de sus necesidades. Sin embargo, si hay personas, bien sea tutores, ¿verdad? Tutores resilientes,
pueden ser familiares, inclusive pueden ser instituciones, que puedan llenar de una manera significativa y productiva todas estas capacidades y ayudarlo en ese proceso de crecimiento. Una investigadora dándole tal vez un carácter un carácter más científico al tema de la resiliencia, Emily Werner, ella realizó un estudio donde hubo algunos niños en una población en Hawái que nacieron en condiciones de, bueno, de pobreza, de ciertas dificultades importantes, ¿no? Para su crecimiento y para su desarrollo. Ella hizo un estudio de seguimiento longitudinal al cabo de 32 años, ese seguimiento, y se pudo evidenciar que de esa población, un gran porcentaje de estos niños que nacieron en estas condiciones de vulnerabilidad, pues llegaron a ser adultos muy competentes y muy exitosos. Entonces, hasta ahora, un poco para conjugar lo que hemos conversado, hay factores importantes y muy, vamos a decir, optimistas con este tema de la resiliencia. Tenemos esa capacidad, tenemos ese potencial, independientemente que las condiciones sean adversas. Y se va a nutrir, de hecho hay como una hipótesis que se llama ecológica, en donde el individuo resiliente nutre al medio y lo hace más resiliente, y el medio resiliente nutre al individuo. Entonces, en medio de una fragilidad que pueda representar un evento adverso, un trauma, una situación de enfermedad, de vulnerabilidad, de riesgo, el individuo se fortalece y pasa de esa fragilidad a esa fortaleza y además se transforma, que es lo más importante. Bien, las competencias también del individuo tienen un rol importante y tienen que ver con muchos factores y muchas condiciones que vamos a conversar un poquito más adelante cuando mencionemos un término muy interesante y muy también alentador, que son los 7 pilares de la resiliencia y que nos habla de ciertas competencias que el individuo va desarrollando y que lo va a llevar a tener en estas situaciones adversas, ¿no? Bueno, en estos tiempos de pandemia en el cual pues no nos escapamos ninguno de nosotros, la resiliencia pues vamos a decir, va marcada por algunos eventos y algunas emociones que se pueden presentar en el individuo, en el adolescente, como son, por ejemplo, algunos estados emocionales, como la tristeza, emociones, vamos a decir, como encontradas, ¿no? Entonces hay cambios muchas veces de humor, sobre todo en el adolescente, y además de ello, conociendo pues que por su etapa del desarrollo evolutivo, también es inherente muchas veces estos cambios, no solamente a nivel de las emociones, a nivel de la conducta, en ese proceso y en esa transición y en ese camino que él hace hacia la búsqueda de la identidad. Se presentan pues también obstáculos, ¿verdad? Impedimentos o restricciones. Por ejemplo, hoy en día tenemos pues grandes cambios a nivel del entorno de nuestros adolescentes, a nivel de la dinámica familiar, social, por supuesto también la preocupación por el tema de salud, muchas veces el distanciamiento de los pares. Acá en esta lámina que ustedes pueden observar, pues vemos aquí los adolescentes han habido cierto distanciamiento social. Sin embargo, vamos a ver también cuando ya la licenciada Alicia nos pueda conversar, caramba, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo podemos ser resilientes y buscar algunas opciones interesantes para nuestros adolescentes? ¿Qué pasa o cuáles son los estados emocionales que
pueden embargar, pueden estar presentes en los adolescentes. Bueno, y también en las personas adultas. La ansiedad, ¿verdad? Entonces es ese estado afectivo de intranquilidad, de temor, muchas veces combinado con situaciones o con manifestaciones no solamente psicológicas, sino también como preocupación, rumiación, o sea, ideas que están en la mente dando vueltas, muchas veces inoportunas. En un momento determinado se presentan estas ideas, el adolescente no se siente bien, puede tener algún malestar también. Pues sabemos que es una emoción que nos permite muchas veces la supervivencia. Es decir, nos da también herramientas para empoderarnos siempre y cuando no nos paralicemos y tomar muchas medidas que pueden inclusive pues proteger nuestra vida ante la amenaza o ante la presencia de un peligro que puede ser inminente. Por ejemplo, tenemos el coronavirus. Entonces, bueno, tenemos que, ¿cómo podemos afrontar ese miedo a ese coronavirus? Bueno, una de las recomendaciones, pues sabemos que es aquella que tiene que ver con todas las medidas de protección necesarias para poder preservar nuestra salud y la de nuestro entorno. Cambios de humor, entonces podemos ver esa oscilación, ¿verdad? Esa variabilidad o esa labilidad, irritabilidad, tristeza, ira, y pasar como por ese espectro de como de una manera estas circunstancias de manera imprevista, ¿no? Frustración, por ejemplo, en un caso quizás muy trivial, muy coloquial, caramba, el hecho muchas veces de tener el sentido de pertenencia al colegio, de asistir, de tener actividades complementarias, practicar deporte, echar broma con los amigos, compartir, jugar, entre otras cosas, ¿no? Intereses o afinidades propias de la edad. Y bueno, entender entonces toda esta situación para poder preservar la salud y, por supuesto, la vida, ¿no? La tristeza, entonces a veces podemos tener estos adolescentes que se aíslan, ¿verdad? Que se retraen, que de repente pueden tener también algunos cambios en lo que es no solamente el estado de ánimo, sino en sus patrones de sueño, de alimentación, en su estado, vamos a decir, como en la diferencia que se puede observar cómo era antes este adolescente y cómo está ahora. Y tenemos que estar entonces pendientes. ¿Para qué? Para darle todo el apoyo, para darle todo el acompañamiento y sobre todo para darle o para ayudarlo a que él mismo encuentre sus propias fortalezas y sus propias habilidades que tal vez él desconocía o desconozca. El manejo del estrés. El manejo del estrés porque hay, pues evidentemente, situaciones en donde la demanda, todos estos factores del entorno muchas veces nos sobrepasan con nuestras capacidades para resolver en un momento determinado. Entonces tenemos el estrés que puede estar presente en los padres, ¿verdad? Tenemos cambios, estamos ahora más tiempo en casa, tenemos que vamos a decir, un desbalance y este estrés conlleve ya a enfermedades de tipo, vamos a decir, emocionales o síntomas de tipo emocional importantes que pudieran requerir entonces atención profesional. Muy bien. En este proceso ¿qué es lo que tengo al frente? Para poder entonces hacer todo ese proceso y poner en marcha, pues, prepararme para minimizar el daño que ese estresor o que esa situación me pueda causar, ese factor adverso,
prepararme para minimizar el daño y poder entonces adaptarme a la situación con recursos que me permitan fortalecerme, que permitan preservar mi salud mental, mi salud emocional, que no me hagan solamente quedarme, vamos a decir, como pegado en el pasado, ¿verdad? No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la manera como entender ese pasado y qué aprendizaje nos dejó o nos deja para nuestro presente y para nuestro futuro. Y este es, vamos a decir, como un valor o un punto importantísimo de la resiliencia, que no solamente es atravesar ese proceso, sino es además y adaptarme y tener capacidad de solución de problemas y tener una actitud proactiva, una actitud positiva, preservar la motivación en una situación adversa, acoplarme al ritmo, al día a día de toda esta, autogestionar mis recursos, autogestionar mis emociones para salir airoso, sino también es qué me dejó, qué aprendizaje tengo como ser humano. Ahora, ¿cuáles son estos factores promotores de la resiliencia, ¿no? Promotores y también protectores. Hay factores o recursos que les comentaba y que vamos a explicarlos un poquito más detenidamente a continuación, que son los factores o recursos individuales. Por supuesto, el grupo primario de apoyo o lo que les comentaba de los tutores resilientes, ¿verdad? A veces no tenemos a mamá, a papá cerca, a veces están hasta en diferentes países. Esta situación nos tomó por sorpresa, es inesperada. Entonces hay familias que no están en este momento totalmente cohesionadas, que están distanciadas físicamente, inclusive que están en otras latitudes. Pero además de ello, del apoyo de la familia, que es fundamental, también tenemos los tutores resilientes. Entonces, a veces, además de mamá o papá, puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser una persona, una madrina, una persona que constituya un vínculo afectivo significativo que ayude y que promueva la resiliencia en este adolescente, ¿verdad? Por supuesto, el entorno social, inclusive hemos visto con mucha y como un aprendizaje, cómo en esta situación las comunidades se han vuelto más cohesionadas, ¿no? Más unidas. Se ha desarrollado también un factor que en el adolescente despierta, que es este tema, o si ya ha despertado, se refuerza, que es este tema de la solidaridad, del altruismo, del ayudar al otro, de involucrarse en situaciones donde pueda ayudar al prójimo, donde pueda ser útil, de ser empático. Entonces, el entorno social y el entorno educativo también juegan roles muy importantes para promover la resiliencia, inclusive en esta nueva normalidad, esta dinámica del sistema educativo, de mantener también esa retroalimentación, ese feedback, el docente, el padre, el alumno, y tratar, por ejemplo, de facilitar los aprendizajes y que los aprendizajes sean significativos con las situaciones, pues muchas veces adversas que nos rodean. Muy bien. Hay un modelo bien interesante que habla sobre los pilares de la resiliencia, ¿verdad? Este modelo, el modelo de Walling y Walling, habla de un modelo de desafío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros podemos tener como un ataque de factores negativos, ¿verdad? Y se va a encontrar todos estos factores negativos, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un escudo, ¿verdad? Y van a chocar contra este escudo, ¿verdad? Este escudo está, vamos a decir, constituido por lo que se denomina los pilares de la resiliencia. Y además entonces de desafiar estos elementos negativos, vamos a salir a través de estos pilares de la resiliencia con un aprendizaje y sobre todo, además de un aprendizaje positivo, que lo ayuden a empoderarse, que lo ayuden a desarrollarse y que lo hagan pues también más resiliente, como les comentaba hace un rato, ante alguna situación de adversidad en el futuro.
porque sabemos que además esta resiliencia es dinámica, va a cambiar a lo largo del tiempo, a lo largo de la etapa evolutiva del individuo, en las etapas del desarrollo, la edad, factores de tipo también que tienen que ver con el entorno, factores culturales, etcétera. Y por supuesto también por la naturaleza del evento. Entonces, estos pilares de la resiliencia, algunos de ellos están acá, yo les voy a mencionar, por ejemplo, los que tienen que ver con la capacidad de introspección, es esta capacidad que tiene el individuo de observarse a sí mismo y tener un pensamiento reflexivo, pero también observar al otro, ¿ok? Esta capacidad de iniciativa, tomar la iniciativa y poder ejecutar planes, cumplir, trazarse objetivos y cumplir metas en un tiempo determinado, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia. Entonces vemos adolescentes que han desarrollado muchas competencias, por ejemplo, en el área tecnológica, que han sido, aun cuando paradójicamente pareciera que hay distanciamiento social, que han hecho mucha empatía con sus pares a distancia y se han ayudado mutuamente para solventar y para salir adelante en sus metas escolares, por ejemplo. También tiene que ver con la capacidad o con la vinculación o con las competencias sociales. O sea, lo que en el adolescente también es muy importante desarrollar, y más aún en la resiliencia, el promover estos vínculos sociales. Por supuesto, ahorita con ciertas particularidades, porque ya sabemos cómo es nuestra situación actual. Además de ello, la creatividad. Entonces, tener ingenio, tener capacidad, ¿verdad?, para poder solventar ciertas situaciones, empleando fortalezas que muchas veces las teníamos como desapercibidas. El adolescente no estaba al tanto de que las poseía. Más aún si es un adolescente donde su autoestima no es una autoestima elevada, sino es una autoestima baja. Entonces, esto puede ayudarlo a, de alguna manera, reencuadrar esta autoestima y hacerlo pues más optimista, con un concepto mucho más enriquecedor de sí mismo, con una valoración mayor acerca de su persona, y esto va a repercutir también en todo su entorno. El sentido del humor. El sentido del humor, como decía Charles Chaplin, un día sin reír es un día perdido. Entonces, muchas veces, como ante la tragedia, pues ver las cosas con otra perspectiva nos puede ayudar inclusive a estar un poco más relajados y ver dentro de lo negativo una enseñanza positiva. ¿Qué nos deja? ¿Qué aprendimos? Pues algo bueno tuvo. Ok. Además de ello, por supuesto, el sentido de la autonomía, como les comentaba, de la independencia. Esto de la cooperación también se traduce un poco, como les comentaba, en esta necesidad y este despertar que tiene el adolescente de ser cooperativo, de ayudar al otro, ¿no? Caramba, eso lo vemos actualmente en estos tiempos de pandemia, como de repente, por ejemplo, las familias, hay una familia que está un adulto mayor solo y hay otra familia que está bien, vamos a decir, bien equilibrada, que hay varias personas en casa. ¿Cómo se le puede dar el apoyo a esta persona que está sola? Entonces se desarrollan, y también mediante la observación y mediante el modelaje de los padres, estas competencias y esta inteligencia emocional también en nuestro adolescente. De tal manera que vemos que todos estos componentes o todos estos pilares de la resiliencia, pues, y tratar de enfocar a este adolescente en un perfil de un adolescente resiliente, para poderle dar todas las herramientas, para poderlo ayudar a ese reencuentro muchas veces con estas capacidades que le comentaba, pues él tiene presente. Entonces es aquel adolescente que desarrolla vínculos sociales positivos, se relaciona adecuadamente con sus pares, puede tener sentido del humor, como les comentaba en uno de los pilares anteriores, en la lámina anterior, la autonomía, que es la habilidad para poder actuar independientemente, en control interno, manejo óptimo de las emociones. Fíjense algo bien importante, y que no solamente tiene que ver con esta capacidad o esta habilidad de actuar independientemente, sino también poder
sin caer en el aislamiento, poner distancia emocional ante el miedo, ante el dolor, ante una situación, y no dejarse abrumar o paralizarse por estos estados emocionales que hace un rato les comentaba. Entonces, ese proceso, bueno, yo soy independiente, yo puedo poner distancia en un momento determinado, porque eso va a preservar también mi salud, tanto física como emocional. La capacidad de resolución de problemas. Entonces, nuestros adolescentes, que es el tema que hoy, ¿verdad?, le estamos dando pues la prioridad como se los merecen, han desarrollado una capacidad de resolución de problemas que además es un elemento importantísimo de un individuo con alta inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, capacidad de resolución de problemas, pues es un desafío diario. Esto hace que el adolescente pueda reforzar y desarrollar un pensamiento flexible, tener alternativas, tener opciones, tener iniciativa, tener creatividad, pedir ayuda, vincularse efectivamente. Es decir, todo va como de alguna manera coherente. Ser reflexivo porque muchas veces en estos estados de ansiedad, de miedo, de pánico, de tristeza, entonces nos quedamos o el adolescente puede quedar como muy bloqueado, paralizado, cerrado y comprendiendo un poco, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo actualmente de manera más tranquila, más consciente, puede tener muchos mayores recursos para poderla afrontar con éxito y no lo desborde. Entonces, a fin de evaluar y contemplar, pues soluciones evidentemente asertivas ante determinadas situaciones. También la aceptación, como les comentaba, bueno, que no depende de mí, qué variables yo no puedo manejar y poder entonces mantener un balance, un equilibrio y no desbordarme, por ejemplo, con el estrés. No solamente los niños, también los docentes, los adolescentes, los papás, los familiares cercanos. Bien, entonces un perfil de un adolescente resiliente es aquel, fíjense, que va como subiendo por estas escaleritas, ¿no? Y en un momento determinado, tal vez cuando estábamos iniciando el proceso de la pandemia, caramba, tantos cambios abruptos, tantas situaciones, tantos estresores, de una vez todo, en mucha incertidumbre, pero podemos ir subiendo cada peldaño de esta escalera. Nuestro adolescente la puede ir la motivación, quiero hacerlo, ¿cómo hago? Tal vez no sé por dónde empezar. Entonces vienen muchas veces en este proceso de resiliencia este entorno contenedor social, familiar, los pares, los compañeros, y pueden darle como ese empujoncito para seguir al siguiente escalón. Trataré de hacerlo, puedo hacerlo. Entonces genera autoestima, autoconfianza, empoderamiento del autoconcepto hasta lograr la meta. Lo haré y además de ello, el aprendizaje de que, caramba, pensé que yo no lo podía hacer, pero fíjate, sí pude hacerlo. Entonces, es una, vamos a decir, una gráfica, una imagen muy visual y yo diría que bastante alentadora en que evidentemente, aun cuando este adolescente esté transitando por una situación, una vicisitud, una situación adversa, puede lograr objetivos positivos en la vida. Puede ser también que, bueno, en un momento determinado bajemos el escalón, pero nuestra fortaleza interna y nuestras fortalezas externas permiten nuevamente avanzar. Muy bien, tenemos el control de nuestra vida. Entonces hablamos de regulación emocional, autocontrol de nuestras emociones. No quiere decir eso que vamos a desestimar la emoción que en un momento el adolescente puede sentir. Podemos contactarnos como padres, como docentes, como adultos, con esa emoción y ser empáticos, inclusive pues hasta hacer una revelación. En algún momento determinado, yo también tuve miedo y aún, ¿verdad? En algún momento cuando tenía tu edad, pasé por una situación difícil y esto y esto y esto, y pude salir adelante. Entonces, todo eso va a permitir que él pueda afianzar este control de su vida, pues,
saber cómo fortalecer la resistencia al estrés, desarrollar, por supuesto, la empatía, que lo hemos venido trabajando a lo largo de la conversación y del webinar hoy, ponerme en los zapatos del otro y comprender muchas veces al otro antes de pretender ser comprendido. Muchas veces también el adolescente, por su etapa del desarrollo evolutivo donde predomina en ocasiones el egocentrismo, ¿no? Es propio de la edad. Entonces, puede ayudarle esta mentalidad resiliente a ser más empático, tener sólidas habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones acorde a su edad. Entonces, tener un abanico de alternativas donde perfectamente el tutor resiliente puede aconsejarlo, escucharlo, ¿verdad? Darle su opinión y guiarlo. Tener expectativas realistas y metas claras, lo cual no debe perderse de vista aún en estas situaciones que son muy cambiantes, donde podemos tener instrucciones diferentes hoy a las del día de mañana. Pero siempre tenemos que tener, en el caso del adolescente, un proyecto de vida, un objetivo, a lo mejor objetivos y metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, siempre y cuando sean válidas, ¿verdad? Y sean realistas. Esto también es muy, muy importante para evitar entonces la frustración, la desmotivación, la tristeza. Aprender tanto del éxito como del fracaso. Cultivar entonces la motivación al logro, este impulso que nos lleva a lograr metas, a querer desarrollarnos en algunas áreas dependiendo de nuestros talentos, dependiendo del talento que tenga este adolescente, de las habilidades que tenga, de lo que le guste, con lo que tenga afinidad en un momento determinado. Y evidentemente si no tenemos, vamos a decir, no fracasos, yo le llamo oportunidades de mejora. Cuando no nos va bien por un camino, entonces a veces lo que tenemos es que redireccionar, reencuadrar, aprender y seguir adelante y tomar en cuenta estas oportunidades de mejora para avanzar. Si no hubiésemos pasado por ello, tal vez no nos damos cuenta entonces de que tenemos que gestionar de otra manera. Sentirse especial mientras ayudamos a los demás a sentir lo mismo. Y hago énfasis en esta frase porque pienso que lo hemos desarrollado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Tratar de ayudar a los demás sin interés, tratar de ser útiles al prójimo, a los vecinos, a los abuelitos, a las personas que pudieran ser entonces más vulnerables que el propio adolescente. Y entonces él tiene conciencia de eso. Muy bien. Esta es una frase que me parece pues muy, muy alentadora y muy positiva, ¿verdad? Y que tiene que ver con la resiliencia y también la motivación a poder precisamente superar esta adversidad con todos estos elementos que hemos conversado hasta el día de hoy o hasta el momento, estos desafíos que tenemos constantemente. El secreto de la motivación personal se puede resumir en las 4 Cs. La curiosidad, que pudiera tener un poco que ver con la creatividad, con la iniciativa. La confianza que tenemos en nosotros mismos, nuestra autoestima, la autoestima del adolescente. ¿Cómo podemos brindarle ese espacio de confianza al adolescente? El coraje, el valor para poder resistir y entonces lograr los cambios trascendentales e importantes. Y por supuesto la constancia, sabemos que este es un proceso que llevará su tiempo, pero que tenemos la certeza de que tendrá un fin positivo, que va a ser transitorio, y nos deja, por supuesto, cada día un gran aprendizaje. Muy bien, entonces a continuación voy a dejarlos con mi compañera, la licenciada Alicia Laforteza, que nos va a abordar dentro de este mismo tema otros aspectos muy interesantes para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecida con el grupo Megalabs
por esta invitación también. Mi nombre es Alicia La Forteza, soy psicólogo clínico, especialista en dinámica de grupos y sexóloga. Y en esta oportunidad, así como mi compañera, la psiquiatra doctora Yelena Figueroa, estuvo hablando sobre aspectos bien interesantes en relación a la, la resiliencia y ciertos aspectos relacionados con la resiliencia, yo voy a continuar. Ya voy a continuar, eventualmente pudiera, así, ya estamos. Pues fíjense, ¿cuál es un poco? Vamos a organizar aquí información, ok. Fíjense, un poco, ¿qué ocurre antes de continuar con el tema de la resiliencia y de las recomendaciones para los padres y para los maestros? Quiero como recordar, si se quiere, un poco cómo es esto de las características de los adolescentes hoy día en medio de esta pandemia, ¿no? Que ha sido siempre así, pero sencillamente en estos tiempos se ha hecho como más notoria porque en las familias, al estar constantemente en casa por toda la situación pandemia, por toda la situación cuarentena, nos damos cuenta de cómo están nuestros hijos, adolescentes, quizás en este momento también bien crucial, donde los docentes inician un nuevo año escolar, también se fijan en lo que es como las características de sus adolescentes. Entonces, bueno, en este sentido, parte de lo que podemos ver acá es que un adolescente como característica, como cambios, va a mostrar un interés importante en lo que es su apariencia física. Y esta importancia en su apariencia física, porque claro, hay muchos cambios, no solamente desde el punto de vista físico externo, desde el punto de vista interno también. ¿Y esto qué causa en un adolescente? Causa mucha intimidación, puede causar intimidación porque además es un cambio del cual no está acostumbrado en muchos casos, pero también le causa mucha ansiedad. Va a haber una necesidad importante también como de encontrar su estilo en cuanto a vestimenta, su estilo en cuanto a en qué manera yo me muestro ante los demás. De aquí se desprende también desde lo físico parte de lo que es la popularidad. Para un adolescente en este tiempo la popularidad es importante y parte de lo físico lo va a demostrar. ¿Qué otras cosas muestra un adolescente o qué cambia más en un adolescente? Cambia su autoestima. Parte de esta apariencia que lo habíamos visto se va a ver afectada positivo o negativamente, digamos que por esa valoración que da el adolescente o la adolescente a su cuerpo, a su forma de pensar, a su forma de ser, a su forma de sentir, a sus conductas como tal. Y es un tiempo bien interesante donde papá, mamá, docentes, personas que estén con este joven o con esta joven, tienen que ver que la autoestima está muy frágil porque está en construcción. Entonces es importante también como que prestarle atención a estos detalles, a los detalles que tienen formando una autoestima frágil, fortalecida. Depende también un poco de nosotros como padres y del grupo que esté a su alrededor. La sexualidad de un adolescente también se ve afectada, va a ir cambiando y aquí empezamos a ver esa necesidad del enamoramiento, del romance, es decir, de la emocionalidad, del enamorarse de un chico, de una chica, pero también, que es un poco lo que muchos padres les inquieta, el tema del inicio o no de la sexualidad en cuanto al tema de las relaciones sexuales como tal.
Y creo que acá es importante también, como característica de la adolescencia, como un cambio fundamental, activar ciertos elementos de la resiliencia, que ya vamos a ir viendo más o menos, ¿no? Pero que de alguna manera está, como les decía, todo el cambio hormonal, va a traerle a este adolescente alegría, curiosidad, pero también le va a dar mucho miedo todos estos cambios emocionales hacia otro o hacia otra, hacia otros de sus pares, ¿no? Dentro de estas características también vemos que el adolescente va a mostrar ideas propias, ideas que incluso van a ser distintas a las que mamá y papá les decían, va a tener su propio criterio, va a empezar a cuestionar incluso criterios o forma de pensar de sus pares, perdón, de sus pares no, de su familia, de mamá, de papá, de sus docentes incluso. Todo el tema de lo que es todo lo que corresponda a figuras de autoridad, este adolescente lo va a empezar a cuestionar para crear su propia y fortalecida código de pensar, código de sentir y código de actuar. Pero además le va a dar un importante peso a sus amigos. Y en este sentido empieza entonces a criticar las conductas de los padres, dándole una importancia muy significativa a su grupo social, ¿ok? Porque él está buscando, él está formando su propia identidad. Toda la adolescencia, gran parte de la adolescencia, este joven o esta joven va a buscar su propia identidad, buscar ser respetado y respetada, buscar su propia libertad también, como partes incluso importantes de estos elementos de la resiliencia. También este joven y esta joven va a buscar intimidad, su propio espacio dentro de la casa, su propio resguardo, su propio lugar seguro, del cual vamos a hablar más adelante. Y le va a molestar increíblemente esa invasión a la privacidad, estando él o estando ella en el cuarto, quizás escuchando música, quizás pensando, quizás haciendo alguna actividad propia de adolescente, esa invasión de la privacidad por parte de alguno de sus padres, como para saber qué está haciendo, qué no está haciendo, muchas veces lo hace sentir molesto o molesta, ¿no? Vemos aquí también, como les decía, que empieza a buscar espacios de libertad, de tratar de, incluso hasta con mamá o papá, ver hasta dónde va forzando barreras para poder tener más tiempo libre fuera de casa, o ver cómo puede hacer para salir, o ver cómo burlar eventualmente algunos límites que mamá o papá le han puesto, ¿ok? Y aquí empieza también en este tiempo de la adolescencia, que bueno, inicia desde los 10 años hasta los 12 con una pubertad donde vemos también que hay los cambios corporales más acentuados. Y luego de los 14 años a los 18, 20, dependiendo de si es hembra, varón y una serie de características, vemos también acá cuál va a ser, cómo se sigue percibiendo ese nivel de popularidad, ¿ok? De parte de él, de parte de sus amigos, su apariencia, como les decía, cómo se perfila futuro, la percepción de la familia y de la pareja, también dentro de este estilo del adolescente. Fíjense cómo todas estas características de cambio las podemos incluir dentro de las expresiones de resiliencia, ¿ok? Como las que vemos en este momento. ¿Hay expresiones de un adolescente resiliente? Sí. ¿Quién se las puede decir? ¿O quién
las puede fomentar mamá y papá, las pueden fomentar, se las puede fomentar él mismo, la puede fomentar su grupo de pares, como les dije que era muy importante para él, pero lo más importante es que este joven o que esta joven vayan desarrollando y vayan creyendo toda esta serie de expresiones que le va a servir para salir en algún momento de adversidad de una situación dificultosa. Entonces, ¿cuáles son esas expresiones? Bueno, por ejemplo, expresiones como yo soy. ¿Cuáles? Yo soy querido, yo soy feliz, yo soy respetuoso de mí mismo y del prójimo. Acá vemos cómo ese ser interior va desarrollando cualidades, va desarrollando actitudes, destrezas internas que ante situaciones desagradables, ante obstáculos importantes, lo van a ayudar a salir de esa dificultad, ¿sí? Mientras que un adolescente que se siente o que dice, yo no soy querido, yo soy infeliz, yo no me respeto, yo no respeto a otros, tiene más probabilidades de fracasar ante obstáculos sencillos que se le presentan en el camino. Tenemos también expresiones como yo tengo. Esto es casi que un banco, esto es casi como un saldo bancario interno. Yo tengo personas que me quieren, yo tengo personas que me respetan, me muestran buen ejemplo, me ponen límites claros, me ayudan si me enfermo o estoy en peligro. Entonces son, de alguna manera, saldo positivo de este adolescente ante alguna situación, como decía la doctora Yelena en algún momento, tiene que ver también con los factores personales con los que cuenta este adolescente. Y él tiene, el tener esta red de apoyo va a ser distinta a un adolescente que no la tenga. ¿Permiso? Ok. Otra expresión es yo estoy dispuesto a ser responsable, a cumplir con mis compromisos, a estar seguro que todo mejorará pronto. Como decía la doctora, también estar seguro de que todo mejorará pronto nos habla también de la esperanza. La esperanza dentro de la resiliencia, dentro de este tejido resiliente es sumamente importante, porque la esperanza, el desarrollo de la esperanza nos da esa capacidad de saber que saldremos, ese sentido de salir de una situación o de un obstáculo importante. Y el poder, yo puedo hablar sobre lo que me asusta, buscar la manera de resolver problemas, controlarme y encontrar apoyo. Y esto va más hacia el área emocional, es decir, yo puedo hablar sobre mis emociones, puedo resolver situaciones que se me presenten, yo puedo autorregularme emocionalmente y encontrar apoyo, tanto interno como externo también. Entonces aquí vemos un bagaje importante de un adolescente que de algún modo tiene un bagaje interno y externo importante. Ok, en este sentido hay una serie de recomendaciones para padres y docentes que quisimos de alguna manera crearlo como especie de tips para poder, para que llegue más fácil a todos estos papás, a todos estos docentes. Para mí es muy importante decirles que la resiliencia de un adolescente inicia con la resiliencia de sus figuras de autoridad. Y las figuras de autoridad en este caso, ¿quiénes son? En mayor o menor grado, los padres y los que dice ayude a los niños, niñas y adolescentes a encontrar formas positivas de expresar sentimientos perturbadores como el miedo y la tristeza. Pero no solamente como el miedo y la tristeza, también es importante la rabia. Cuando un niño o un adolescente siente rabia, recordemos cuando hablábamos en relación a la invasión de la privacidad, ¿se acuerdan? Que el adolescente es como muy
limitante y limitativo de su espacio. Entonces, bueno, una de las cosas que quiere es mantener ese espacio resguardado y seguro. Y, por ejemplo, puede sentir rabia cuando alguno de los padres irrumpe en su teléfono, en su computadora, en los cuadernos, en su cuarto. Entonces, bueno, pero es importante también que hay otras cosas en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas emociones que se van moviendo, hay muchas emociones como lo que decía la doctora hace rato, la ansiedad, el temor, la angustia, y es importante el poder hablar. Esto me hace sentir, o incluso como padres, poder ellos también iniciar. Si esta es una situación familiar que genera algún tipo de sensación perturbadora para ellos, poder incluso mamá y papá iniciar una conversación donde se pueda generar la expresión natural de las emociones, con la finalidad de luego tener esa claridad para solucionar cosas. Mantener a los niños, niñas y adolescentes cerca de sus padres o referentes afectivos. Y yo no me refiero únicamente a la cercanía física, porque yo puedo estar con mi hijo o con mi hija en la casa, pero cada uno de nosotros y estamos juntos, pues, estamos juntos porque además la cuarentena nos obliga a estar juntos. Pero cada uno está en su teléfono, cada uno está en su computadora, cada uno está en su espacio físico con la puerta cerrada para que nadie más entre y sencillamente cada uno de nosotros está en el mismo espacio. Sin embargo, a lo que me refiero es a la leer un poco su estado de ánimo, a poder entender, si se quiere, lo que está sintiendo, lo que está pasando. Hijo, entiendo que te sientas mal, yo también me siento así. Y el poder decir tranquilamente que nos sentimos de una u otra manera, identificándonos con el otro, hace sentir empatía, hace sentir que hay como el reconocimiento y el entendimiento del afecto del otro. El prestar atención es súper importante. Si yo estoy con mi hijo y de repente él me está echando un cuento, que normalmente no lo hace, y de repente me está echando un cuento, y yo, ajá, bueno, ya va, que tengo una reunión de Zoom importante en el trabajo, y mi jefe me está pidiendo un reporte en media hora, y dejo al chamo o a la chama con su cuento, y yo estoy en lo mío, cuando él está haciendo un esfuerzo importante para poder abrirse. Oye, estamos perdiendo acá, si se quiere, un momento valiosísimo que no sabemos en qué momento se vuelva a dar. Oye, creo que siempre va a ser importante, aún con todo el tema de teletrabajo, aún con todo el tema de cantidades de situaciones, es importante que nosotros como padres jerarquicemos la importancia de nuestros hijos en la vida. A pedirnos orientación, que ciertamente lo podemos hacer, o que vienen a terapia, mucho de eso se hubiese podido, digamos que solventar si desde la infancia hubiésemos prestado más atención y hubiésemos tenido más cercanía emocional con nuestros hijos. Ok, y también seguramente los docentes con los niños. Yo entiendo que quizás en este momento, y hago como el inciso, porque ya estamos próximos a iniciar un nuevo año escolar, también es importante que el docente como que use una especie de termómetro emocional o intuitivo y perciba también como ese estado emocional de los adolescentes, y en aquellos donde sienta y vea que hay como más necesidad afectiva, poder acercarse también. Mantenga
Rutinas familiares en la vida diaria, ya que ayudan a organizar el tiempo durante el periodo de distanciamiento social. Definitivamente no podemos dejar a nuestros adolescentes horas, 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 horas metidos en internet, horas en videojuegos, horas sin sencillamente hacer nada y estar digamos que en tiempo de ocio. La rutina familiar da estructura. La rutina familiar cuando teníamos una vida mucho más tranquila y libre y relajada sin el confinamiento. Pero necesitamos del orden, de la estructura para poder seguir funcionando. Y nuestros adolescentes no son el confinamiento, donde pasamos mucho tiempo, mamá, papá e hijos en casa. Ok, momentos, por ejemplo, para cocinar juntos, ¿ok? Para limpiar juntos, o que ellos puedan limpiar. Eventualmente no les gusta que mamá y papá entren a su habitación. O tediosas, que podamos tener un playlist, es decir, una música apropiada para actividades que nos animen, que nos gusten, que, bueno, a este chavo le gusta el rock pesado. Bueno, entonces que para limpiar el cuarto usemos rock pesado todos, de manera de que pueda movilizarse como con más diversión o más entretenimiento esto de la limpieza o de cocinar, no sé, pero que cada familia tiene características diferentes y puede jugar con ciertos aspectos. Bueno, pueden hacer torneos de juegos, pueden ver películas, maratones de películas y series, pueden hacer juegos en línea. Los adolescentes hoy día son sumamente habilidosos con todo el tema de la tecnología, muchísimo más que lo que son los padres. Entonces, bueno, poder tener momentos y estos momentos de alguna manera que también sean en algunos casos supervisados o en algunos casos que tengan un tiempo también para las actividades, porque vamos a estar claros que para los jóvenes que han nacido dentro de la tecnología se ha naturalizado todo este proceso, pero también el exceso puede traernos inconvenientes. Momentos para leer, para escribir, para dibujar, a los que les gustan actividades artísticas, para tocar instrumentos, los que tienen habilidades en este tema, para bailar y hacer ejercicio físico, para experimentar con su propio look. Por ejemplo, las chicas que quieren, oye, voy a cortarme el cabello, me voy a pintar las puntitas, si mamá y papá lo permiten. Maquillarse, vamos a probar maquillaje nuevo, pintarse las uñas, estilos. Se han visto muchos tutoriales, por ejemplo, de belleza en muchas cosas, que luego van los chamos o las niñas y van, o las adolescentes, y van probándolas también. Entonces, qué interesante que haya como estos momentos y que incluso hasta mamá y papá puedan participar, ¿no? Como una forma también de ir relacionándose. Y bueno, aprendiendo cualquier otra cosa que este adolescente no lo haya hecho nunca y que, bueno, decidió aprender alguna cosa nueva, ¿no? Entonces, por allí estas actividades atractivas propias de la edad, ¿qué me van a dar? Me van a dar habilidades, me van a dar habilidades y destrezas para, como estas características de las que yo les hablaba. Yo puedo, yo tengo, yo quiero, etc. Entonces va ganando no solamente habilidades, destrezas y actitudes, sino también va pasando como su día más entretenido también.
en la medida de lo posible, anime a los niños, niñas y adolescentes a continuar los vínculos con amigos, amigas y compañeros de colegio a través de redes sociales, por supuesto, y como característica sin ecuanón, bajo supervisión, ¿sí? Estamos en confinamiento y físicamente no podemos estar juntos como quisiéramos, pero no estamos, ¿cómo decirlo? No estamos sin contacto social. Y el contacto social en este tiempo, en muchos casos, es virtual. Hay que seguir animando a nuestros hijos a ser sociables, a tener amigos, a desarrollar habilidades sociales con los demás, porque es una característica de la resiliencia. Una persona que es sociable y que tiene una red de apoyo importante, va a salir más fácil de un obstáculo, de una situación adversa, más rápido que alguien que está solo. Entonces, en ese sentido, las habilidades sociales y los amigos son muy, muy importantes para nuestros hijos, sobre todo en este tiempo como les decía, con los adolescentes. Ellos seguramente amigos, van a buscar conocidos que tengan esas mismas habilidades, porque son cosas que comparten. Al que sea como más intelectual, pero a la vez muy intelectual, pero quizás un poco más tímido y más inhibido en algunas cosas, va a buscar otras, quizás en línea, va a buscar amigos que les guste el mismo estilo de libros o de cosas que leer, como los podcasts, etcétera, que tengan como la misma línea que él, ¿no? Y eso es bien importante, como les decía, para el desarrollo de habilidades sociales. Bríndele apoyo efectivo. No hay nada más necesario en un adolescente que aunque parezca malhumorado, que aunque parezca sobrado, aunque crea que se las sabe todas más uno, porque una de las características también de los adolescentes es ser o creer que son omnipresentes y omnipotentes y que a ellos nunca les va a pasar nada. En el fondo, son jóvenes inseguros porque están construyendo su propia identidad, que necesitan el apoyo afectivo. Muchos padres he escuchado también por ahí, no, ya yo lo dejo solo porque ya yo hice en la infancia todo lo que tenía que hacer y ya él está grande y él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero no, resulta que siguen, como les decía, los obstáculos que vemos en la vida, que son los que nos pueden hacer o no resilientes en el camino, van a hacer que estos jóvenes caigan o no, dependiendo del apoyo afectivo también que mamá y papá les da. Entonces es sumamente importante ayudarlos a lidiar con el estrés, ofreciéndoles explicaciones acordes a su capacidad de entendimiento, un lenguaje sencillo, oportunidades para jugar, relajarse siempre que sea posible. Con ese tema de la relajación, ya yo les voy a dar un ejercicio con el que vamos a finalizar, porque creo que es importante en estos tiempos brindarle a nuestros adolescentes, pero también a nosotros, a los papás, mamás, estrategias de autocuidado. Estrategias de autocuidado porque sencillamente ya de por sí la pandemia termina siendo una adversidad, un obstáculo importante. Y por eso es que hoy día todos en mayor o menor grado somos resilientes. Y por eso en mayor o menor grado nosotros tenemos que enseñarle este estilo de resiliencia a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Entonces creo que incluso mostrarle, si no lo conocen, creo que es importante
si yo soy muy ansioso, muy ansiosa como papá y mamá, y siempre estoy en muchas cosas y nunca, por supuesto voy a tener quizás un hijo, pudiera tener un hijo también con esta misma característica de ser muy ansioso, muy ansiosa, muy hiperkinético o hiperactivo, ¿no? Pero también hay que mostrar y enseñar estrategias para calmar. Entonces, no solo afecto, sino calma y regulación en este tiempo son importantes. Viene el anterior, pero también es así. Cuídese, promueva realizar actividades físicas, ejercicio, hábitos de alimentación saludables. Si mamá y papá lo hacen, si yo como maestro promuevo en mí principalmente como un modelo a seguir por el adolescente, porque los adolescentes también son les gusta copiar las cosas en las que se parecen a los demás. Entonces, si yo promuevo actividades físicas, si me gusta algún deporte, si hago ejercicio, si bailo, si cuido mi alimentación, entonces le estoy enseñando a mi adolescente que también lo haga, que también se cuide y se proteja, ¿ok? Y viva mucho más tiempo, pero además viva mucho más tiempo de una manera mucho más saludable. Importante también aquí es responder a las reacciones del adolescente de manera paciente, escuche sus inquietudes y brinde la atención y apoyo. A nosotros como padres y a los docentes también, se nos mueve muchísimo, digamos que la irritabilidad a veces con los adolescentes, con las ciertas actitudes o ciertas cosas que ellos hacen, ¿no? Pero esto ocurre desde la perspectiva psicológica, porque se nos mueve nuestra propia adolescencia, es decir, consciente o inconscientemente nos recuerda cómo fue nuestra adolescencia. Y yo aquí sentadita con ustedes, personalmente, ustedes allá y yo aquí. Si yo les preguntara mentalmente, cuando ustedes están viendo a este adolescente, cuando hace alguna cosa que no les gusta, por ejemplo, o haciendo algo de lo que se sienten orgullosos también, se les mueve y les recuerda cómo fue su propia adolescencia. No me lo respondan, pero lo responden para ustedes. ¿Por qué? Porque normalmente, como les decía, la adolescencia, que es que es un tiempo muy importante, porque va formando nuestra personalidad, esta personalidad que hoy como mamá, papá y maestros tenemos hoy día, se fue formando en ese tiempo de la adolescencia. Y si este tiempo fue resiliente para nosotros, nos da el estilo que tenemos en este momento. Entonces creo que es importante responder a la reacción de los adolescentes, escuchar sus inquietudes, brindarles atención y apoyo, aun cuando haya cosas en las cuales no estemos del todo de acuerdo, ¿ok? Poder empatizar con ellos, poder ponernos en sus zapatos. Quizás haya otro tipo de preguntas que ustedes quisieran hacer en este momento y se entiende, pero lo que quiero es como dar como la pauta general, porque cada caso ciertamente es distinto y es necesario de alguna manera poder como contextualizar en el momento, ¿no? Como les decía, importantísimo poder y creo que estas son actividades que calman, ¿saben? Son actividades que calman, son actividades que generan seguridad ante los obstáculos, ante la incertidumbre que generan los obstáculos. Tenemos que buscar actividades que a cada uno de nosotros nos generen seguridad. Y es aquí donde yo pregunto también internamente a cada uno de ustedes, papá y mamá, ¿qué les da a ustedes seguridad? ¿Qué actividades, qué cosas les dan tranquilidad y les dan seguridad? Pregúntenle a sus adolescentes qué cosas, qué actividades, qué situaciones les dan seguridad. ¿Qué espacios de la casa incluso
Son espacios de seguridad, de tranquilidad, donde quizás nada ni nadie va a venir a perturbar. Y es allí donde es importante que tengamos como ese templo y ese espacio seguro para poder llenarnos de energía, llenarnos de optimismo, llenarnos de esperanza, llenarnos de resiliencia ante las situaciones que se vayan a presentar. Ok, transmita seguridad y recuerde que esta situación es transitoria. Miedo son emociones negativas, no se deben sentir, no se aprueban en esta familia y pasemos a otra cosa. No, hay que validar el sentimiento, es necesario que salga, es necesario que circule y que se dirija de buena manera. Promueve una actitud mental positiva, en general, de esto trata la resiliencia, ¿no? Y para finalizar, ya va. Antes de finalizar, quería comentarles también que hay que practicar de alguna manera, como les decía, actividades que nos calmen ante toda esta vorágine de situaciones no nadie más que cada uno de ustedes en sus casas lo conocen, pero creo que es importante que tengamos una práctica plena de actividades que nos hagan estar en el aquí y en el ahora, que nos hagan sentirnos en el presente. Mi voz, que seguramente habrá cierta cantidad de estímulos alrededor de ustedes, pero sumamente importante que estén en el presente, que estén en este momento actual, que se olviden del pasado un momentico, que no piensen en el futuro, porque nadie sabe, ya el pasado pasó, el futuro nadie lo sabe, esperemos que sea positivo, pero nadie lo sabe. Sin embargo, lo que importa es este momento y que este momento esté cargado o que podamos enfocarnos en el bienestar, que podamos disminuir ansiedad, tristeza, rabia, angustia, etc. Y parte de esto se hace con la práctica del mindfulness, que es esto, como les decía, de la atención plena, que es esto de lo que se trata de estar en el aquí y en el ahora, y de buscar actividades que nos hagan estar conscientes del aquí y el ahora y de la búsqueda del bienestar. Les voy a hacer una actividad donde quiero que cierren los ojos, voy a poner una música y vamos a hacer un ejercicio de relajación. Escuchen, por favor. Cierren sus ojos. Escuchen con calma. Y tomen una respiración lenta y profunda. Inhalan por la nariz y exhalan por la boca. Nuevamente, inhalan por la nariz y exhalan por la boca. Una vez más, con los ojitos cerrados, sentados, inhalan, llenan sus pulmones de aire y exhalan. Así, relajándose poco a poco, vamos a ir relajando algunas partes del cuerpo, empezando por los pies. Empezando por los pies, sientan cómo están sus
Prestamos atención a las piernas, desde los tobillos, pasando por pantorrillas, rodillas y muslos. Sientan cómo están sus piernas en este momento y con la respiración van a relajar. Sientan el contacto de su piel con la ropa. Sientan la temperatura del momento. Si hay algún ruido aparte que pasa, déjenlo pasar. Continúan respirando y prestan atención ahora a todo su tronco. Glúteos, genitales. Glúteos, genitales. Presten atención a su espalda. Sientan cómo está su pecho. Respiren. Si hay alguna tensión en alguna de estas partes, extremidades superiores, presten la atención a sus manos, muñecas, brazos, codos, antebrazos, hombros, la nuca. ¿Cómo está toda esa parte? Y respiren. Seguimos con los ojos cerrados y respirando. Ahora subimos a la cabeza y relajamos los ojos, los ojos, relajamos la boca, las mejillas. Podemos en la relajación de nuestra boca sonreír. Relajamos las orejas y respiren. Paséense por alguna parte del cuerpo que puede haber quedado todavía con alguna tensión. Enfóquense y respiren allí. Ahora bien, lentamente, a la cuenta de 3, abrimos los ojos. 1, van lentamente a mover las manos, el cuello. 2, escuchan mi voz. Y 3, abrimos lentamente los ojos. Muy bien. Espero que se sientan. Ya terminamos con el ejercicio. Abran sus ojitos. Espero que este ejercicio les haya ayudado a sentirse más calmados y más serenos y más en el presente. Y este ejercicio de relajación, de atención plena, lo pueden hacer ustedes y lo pueden hacer con sus adolescentes, ¿ok? Para obtener, como les decía, mayor bienestar, mayor tranquilidad, mayor serenidad y disminuir todas aquellas emociones que sean displacenteras. Muy bien.
Muy bien. Con esto queremos entonces cerrar la doctora Yelena Figueroa y mi persona esta actividad relacionada con la resiliencia en los adolescentes durante la pandemia. Espero que haya sido de su agrado. Acá tienen una frase que les queremos regalar. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Ya nos dirá cómo vamos acá a responderles. Pero entonces quienes tengan preguntas o comentarios u opiniones, nos los pueden dejar saber. Bien, además de darle las gracias nuevamente por queríamos también, en nombre del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología, conjuntamente pues con el apoyo de Megalabs, invitarles a una próxima actividad, igualmente por esta vía, para el día 24 de septiembre, que es día jueves a las 4 de la tarde, y que tiene que ver con la calidad de sueño en situaciones de riesgo. ¿Qué debemos saber y qué podemos hacer? Muy importante, y esperamos, bueno, su presencia, ya que vamos a contar pues con un panel de especialistas muy calificado para hacer la disertación del tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos acá viendo la participación de todos los que nos han escuchado. Voy a leer algunos comentarios. Estupendo. Quería ver uno anterior. Estupenda conferencia. Felicitaciones. Muy enriquecedor el aporte. Afecto, calma y regulación. Sí, estas palabras, incluso con mayúsculas, José Natera, son importantes en estos tiempos. Así que a ponerlas en de todas aquellas figuras protectoras. Importantísimo aquí, aunque no lo mencionamos, los abuelos son unas figuras sumamente importantes en el desarrollo de la resiliencia de los chicos, porque se dice por allí muchas veces que consentidores que con toda su consentimiento, con la experiencia de los abuelos, dan también muchos aportes en la resiliencia. Así que bueno, excelente esa parte. Sí, bueno, de igual manera que estamos por aquí viendo a Maite Velázquez. Es la idea, pues, tratar de hacer todas aquellos eventos, aquellas reuniones pues, a distancia, pero que sean enriquecedoras y que proporcionen herramientas que estén al alcance de toda la población, porque todos estamos involucrados. Por ejemplo, para poder aprender cada día. Pues no solamente aprenden los adolescentes, los niños, sino también los padres, el personal de salud, toda la comunidad en general. Vemos muchos agradecimientos y bueno, es recíproco también para ustedes por su interés. ¿Alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta o alguna duda que quieran hacernos tanto a la doctora Yelena como a mi persona? Ajá, veo a alguien, Leticia,
Qué bella, Leticia Gañango. Un abrazo, Leticia. Qué bueno saber de ti, una compañera, una colega querida. Me ha encantado que incluyeras a la breve meditación de atención plena. Excelente y enriquecedor. Leticia, para ti y para todos, un regalo que tanto Megalabs como nosotras queríamos darle a ustedes. Aquí vemos a Nicolás Santaella, que refiere a un comentario interesante. Todos son interesantes, por supuesto, pero que tiene que ver con los actuales programas de educación básica favorecen la formación de un ser humano resiliente. ¿Ustedes no creen que deben ser ajustados? Bueno, pienso yo, no somos docentes de carrera, pero estamos en este proceso precisamente de conocimiento, de adaptación y de cambio. Y los seres humanos, como bien dice el concepto de resiliencia, desde la antigüedad hay un proceso de ajuste y de adaptación y de evolución. No se queda estático. Entonces, probablemente, pues, son factores que se pueden considerar las personas, vamos a decir, que tienen a cargo esa gran responsabilidad. Sí, y además creo que el haber incluido en actividades como esta a educadores también es un granito de arena para que ellos puedan, dentro de sus posibilidades, creo que es importantísimo también que, así como los docentes, o sea, habernos nosotros aportado este grano de arena para los docentes que puedan estar escuchándonos y viéndonos en este webinar. Mira, hay una pregunta. Pueden comentar, es también sí, un comentario, ¿no? Pueden comentar sobre el manejo de la frustración e impotencia en las familias y su influencia en los adolescentes. Estos momentos de pandemia. Entonces, precisamente, no vamos a obviar la realidad porque la realidad es inminente, ¿no? De alguna u otra manera, no solamente en el entorno, a través de las redes sociales, y además de ello, porque como hablábamos sobre el proceso de resiliencia, tiene que ver también con la aceptación, reconocer esta emoción, esta frustración, esta molestia, este disgusto, pero sin embargo el tema es no quedarnos allí, sino tratar entonces de buscar mecanismos óptimos para poder desarrollar fortalezas que nos ayuden, compartirlo, no solamente conversaciones difíciles, sino también momentos agradables, juego, buen humor, como decía la licenciada Alicia La Forteza, reconciliarse también un poco con ese adolescente que fuimos y compartir actividades de disfrute. Es decir, muchas veces nos olvidamos de las cosas sencillas de la vida y de esos momentos que son muy valiosos y que nos permiten en conjunto, la familia, la comunidad, poder superar esta situación y siempre con la visión de esperanza, de que es transitorio. En algún momento esto va a pasar y nos va a dejar muchos aprendizajes. Entonces tenemos que tratar de encontrar estos aprendizajes positivos que nos van a servir indudablemente en nuestra vida. Y con una conducta muy disruptiva que pueda hacer, cómo manejar tal situación. Claro, en este caso, María, la idea un poco es, no tenemos unos tips mágicos como para decir, mira, de esta manera. Sin embargo, creo que una de las cosas es ver cuáles son los detonantes que hacen que tus hijos estén en este momento desobedientes, que hace que estén burlando de ellos. Pero creo que también que es importante en este caso que, bueno, si tú sientes que estas conductas siguen repitiéndose, busques ayuda terapéutica tanto para ellos como para ti. Sí,
Sí, va un poco alineado también a lo que dice por acá Asunta, cómo manejamos el pesimismo en un niño de 9 años. Entonces, que piensa que esta situación nunca va a pasar. Hablamos mucho del tema del modelaje y del mensaje que nosotros podemos transmitir de una manera directa o indirecta. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras conductas, me refiero a nosotros los adultos, ¿no? Nuestras conversaciones. Por ejemplo, hay espacios en donde de repente estamos en la mesa, ¿verdad? Donde debemos preservar, por ejemplo, el arreglo personal, la disposición, el comer juntos, y tocamos entonces temas totalmente pesimistas, ¿no? Entonces también tenemos que tener estos espacios de oxígeno, como les reitero, de buen humor. Esa es una fortaleza, inclusive desde el punto de vista de la psicología positiva, muy valiosa, el optimismo, el buen humor, el poder ver como yo les decía, que es una cualidad de las personas resilientes. Hacer introspección. Déjame observar, antes de observar al otro, déjame observarme a mí, a ver si mi discurso es pesimista, es negativista, si estoy también un poco abrumada. Entonces, me parece que todos estos tips sencillos, pero fíjense que son bastante importantes, diría yo, y estos ejercicios que la licenciada Alicia les comentaba, por ejemplo, el tema del mindfulness, que es muy amplio y es muy enriquecedor, también puede ayudar a que los papás se relajen un poquito y el pesimismo vaya rotando hacia el optimismo, una visión más alentadora sobre la vida y sobre lo que nos está ocurriendo. Sí, hay algo más que quería decirle. Estos niños de 9 años o estos niños pequeños ven estas situaciones como que si fueran perecederas durante el tiempo, porque nunca han tenido, como quizás lo tenemos nosotros, un referente distinto. Entonces, oye, piensan que esto se va a quedar así y que vamos a vivir con pandemia toda la vida y que no va a haber más nada que hacer. Creo que es importante, por ejemplo, poder contar cuentos, o buscar, por ejemplo, cuentos relacionados con resiliencia, donde puedan leer cuentos y de alguna manera discutir estas mismas, las moralejas de los cuentos, para que estos niños se vayan sensibilizando y cambiando y haciendo como una apertura distinta o un cambio de percepción acerca de lo que está pasando en este momento también. Quería aprovechar, porque bueno, siempre uno consigue gente en el camino muy especial y muy importante. Acabo de encontrarme una prima por acá, la doctora Velázquez. Bueno, también yo te quiero y quiero que aparezcas para que nos relacionemos de manera distinta a la virtual y compartamos resiliencias. Así que bueno, me encanta conseguirme gente muy linda en esta vida. Sí, yo pienso que, bueno, muy importantes todos estos comentarios, todas estas, estos aportes que ustedes están haciendo, y sobre todo pues estas perspectivas. Tal vez pues muchos comentarios son de personas a lo mejor que ustedes conocen o y darle sugerencias pues a las personas que han estado comentando, bien sea de personas que conocen o de allegados, familiares, amigos. Todos en algún momento pues tenemos personas cercanas que seguramente están atravesando por estos estados de ánimo, nosotros mismos también. No es algo que se escapa ni a los psicólogos ni a los psiquiatras, pero que precisamente tenemos que poner todo el esfuerzo y todo el cariño y todo el entusiasmo y todo el optimismo para poder pensar en positivo, ¿no? Aunque suene redundante de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, acá el comentario de una persona, un adolescente de 12 años, ha cambiado su carácter, se enoja, no quiere soltar los videojuegos, se duerme demasiado tarde y ahora va a iniciar sus clases virtuales, pienso que le va a afectar mucho. Bueno, entonces acá yo pienso que es importante hacer énfasis en validar
momento también, cuando tenía tu edad, y bueno, y puede ser ahora mismo, pero para un poco empatizar, y son realidades, me sentí triste, desmotivada, no me provocó ir al colegio por una situación, la voy a compartir contigo, pero además de ello tuve este aprendizaje y se puede salir adelante. Entonces hay que revisar qué es lo que está, darles espacio de conversación al adolescente, y el que no quiera ir el que no quiera comenzar las actividades virtuales, bueno, entonces es un poco de, como yo les decía, de reencuadrar, de ir haciendo esa preparación para ese fortalecimiento de hábitos y de rutinas nuevamente que le permitan tener espacios de aprendizaje, espacio de estudio, pero también espacio de recreación, de actividades físicas en casa, ¿cómo se llama? De compartir con los amiguitos, tal vez a través de los canales tecnológicos y así. Esa sería mi recomendación para la persona que preguntó por allí. Ok, y para finalizar, que hay algo que coloca el señor en el mensaje, es que él dice que lo regaña. Creo que ya ahí está haciendo una diferenciación, porque al empezar con regaños, inmediatamente el adolescente, una de las cosas que va a hacer es ponerle una barrera para relacionarse y comunicarse con este padre o con esta mamá. Entonces, creo que desde la escucha activa, desde la empatía, podemos hacer que nuestros adolescentes, a todos les va a costar en este tiempo, en mayor o menor medida, el empezar este año escolar, porque además es algo totalmente distinto a lo que hemos venido, estados acostumbrados. Pero creo que la adaptación la tenemos que ayudar nosotros también. Esto es un reto para todos, para los adolescentes, para los niños y para los papás. Pero los pilares de la resiliencia, es decir, el modelo de desafío. Tenemos muchos desafíos, ¿verdad? A lo mejor algunos elementos por allí negativos, pero hay que fortalecer ese escudo protector, en este caso nuestros adolescentes, de tal manera que puedan salir airosos y con muchas fortalezas y un aprendizaje significativo, positivo, para afrontar la vida de una manera optimista. Bueno, muchas gracias por su excelente participación y bueno, nuevamente pues gracias a Laboratorios Megalabs. Nos vemos pronto, los esperamos y bueno, gracias por su amable atención en estos días. Queremos también facilitar, si alguien nos quiere de alguna manera consultar algo, con mucho gusto, nuestras redes sociales, que tenemos, vamos a darle la prioridad aquí a Alicia, mi colega. Bueno, mis redes sociales, básicamente en Instagram, @psicoalilaforte. Allí pueden escribirme cualquier duda, cualquier inquietud, y allí podré entonces canalizar lo que ustedes estén solicitando. Ok, y a mí me pueden encontrar en Instagram, Harry, con H, Harry Coach Piso, y en Twitter, Harry Piso Coach. Muchas gracias nuevamente. Agradecidas por la invitación y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.